Bienvenidos, esto es Vive Rent Radio. Vive de las rentas. ¿Cómo le va? Me da gusto saludarle. Soy Luis Ramírez. Esto es Mundo Inmobiliario. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana y los Estados Unidos a través de la frecuencia de El Heraldo Radio, la H, que sí suena, más de 30 emisoras por frecuencia modulada. Además, puede usted escuchar esta información en todas las plataformas de podcast, Spotify. Me encuentran en todos lados como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario y también como Vive Rent. Pues hoy traemos un tema muy interesante. Este programa lo empezamos, llevamos 3 programas al hilo con temas complejos, con temas que pues derivan en miedo o aversión a la inversión, y pues realmente el mundo y este nuevo orden mundial está realmente preocupando a muchos y a muchas inversionistas. Y es que, bueno, pues hoy empezamos el programa con esta novedad. Hace unos días era el tema del Mencho, antes era el tema de Venezuela, y bueno, el mundo ha estado cambiando. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, pues está cambiando, está jugando las fichas. Y sin embargo, y a pesar del miedo y a pesar de todas las personas que me están preguntando por si es por este momento en el que está el mundo, si conviene invertir, si conviene quedarse líquidos, pues es un gran tema que tiene que ver con el refugio en tiempos de guerra. Y mire, sí, claro que hablo del refugio y hablo de estos sótanos que por cierto, ahí en mis redes sociales puede ver usted algún video de estos sótanos donde pues es un activo inmobiliario donde se excava y se crean o se construyen estos refugios. Pero no le quiero hablar de esos refugios, que por supuesto son un gran negocio inmobiliario y por cierto, en ese análisis que hago desde España, donde se promueven en plena Gran Vía estas constructoras de refugios antibombas, que bueno, hoy más que nunca creo que deben tener un boom, pues que y son costosos arriba del millón o varios millones de dólares o de euros. No le hablo de esos refugios, le hablo de los bienes raíces como activo refugio en tiempo de guerra. Y para hablar de este tema, invité a mis queridos socios Pablo Mateos, Eduardo Aguilera, cofundadores de Vive Rent, para hablar de esto, porque a ver, yo con toda esta volatilidad, que si se agarran criminales, que si viene la tercera guerra mundial, que no estoy diciendo que suceda, sin embargo, pues ya se cataloga como una guerra mundial el hecho de que intervengan 10 o más países. Aquí están interviniendo muchísimos, más de 10 países ya. Y bueno, pues el problema es justo el miedo. ¿Qué trae como consecuencia? Y aquí empezamos, Pablo Mateos, Eduardo Aguilera. ¿Qué trae como consecuencia esta guerra? Bueno, primero, pues que cierra Irán el estrecho tú eres el geógrafo, Pablo, el estrecho de Omán, me parece, ¿no? Pero Hormuz, el estrecho de Hormuz. Gracias. Bueno, pues ese estrecho lo cierra y es donde pasa pues más del 20% del petróleo del mundo. Llama la atención que, bueno, pues antes tiene el control del petróleo Venezuela para garantizar su abastecimiento, etcétera. Sin embargo, sube el petróleo, se detiene el suministro de petróleo y sube automáticamente todo, porque la cadena de suministros pues justo impacta a la ausencia de petróleo, pues a todo, ¿no? Y igualmente con la construcción, o sea, la cadena de suministros, que fue lo que se afectó en la pandemia, fue lo que hizo que aumentaran los precios de la construcción tremendamente. Y pues aquí hay varios fenómenos, Pablo, Eduardo. Entonces suben los precios de la construcción, claro que van a subir las propiedades, y luego a eso le agregamos que en el caso de México pues hay una demanda brutal porque se están reactivando los créditos. No es que no hubiera, sino que la gente tenía miedo, otra vez esos miedos de los que siempre pues se habla, ¿no? Que si está muy cara la tasa de hipoteca, que si está muy caro la gasolina, que si está muy caro esto. Lo que no se entiende es que las casas y los bienes raíces en efecto siguen subiendo y subiendo y subiendo. Y le llamamos activo refugio en tiempos de guerra porque pues yo desde que soy niño recuerdo que había crisis, ¿no? Olvídense de guerras. Y claro, guerras también, ¿no? Crisis, guerras, crisis. Y siempre lo que se devaluaba era el peso, lo que se cayera la bolsa, que ya sucedió el lunes pasado. Se cayeron las bolsas del mundo cuando
entraron a operar. El propio Emiratos Árabes detuvo la apertura de su bolsa, de la bolsa emiratí, porque pues sabía que se iban a caer los activos, ¿no? Que se iban a caer los precios. Pero lo único que siempre sube son los bienes raíces, el precio de la vivienda, el precio de los hoteles, el precio de las naves industriales, el precio de todo, de la renta, por supuesto. Yo recuerdo que mi padre, mi abuela siempre decían, oye, pues aquí está todo subiendo y ya subí la renta, ya subí el precio de la casa. No es casualidad, es solo un refugio, así lo vemos. Y déjenme darles el uso de la voz a Pablo y Eduardo, que nos van a platicar de esto, pero antes déjenme invitarlo a que venga al próximo lanzamiento que tenemos precisamente este lanzamiento que tiene que ver con bienes raíces y que es las ofibodegas, que es algo que no requiere mantenimiento, que es algo que usted puede comprar una ofibodega completa desde 1.2 millones o invertir en una fracción, y esa fracción le va a permitir recibir rentas, ya sea que compre la bodega completa, la ofibodega completa, o que compre una fracción, tiene rentas garantizadas por 5 años por lo menos, y no es que el negocio dure 5 años, dura mucho más, pero es una cosa maravillosa. Esta ubicación va a ser en Naucalpan, Estado de México. Tenemos ya cuatro sucursales funcionando de bodegas, así es que lo invito a que se registre, por favor, para que nos acompañe este 10 de marzo en punto de las 8 de la noche. 10 de marzo en punto de las 8 de la noche en www.viverrent.com, diagonal cita o diagonal radio, Viverrent, ambas con V, www.viverrent.com. 10 de marzo, 8 de la noche, y vamos a darle esta conferencia donde usted va a poder saber cómo es que operamos estas bodegas. Usted no tiene que preocuparse por nada, recibe rentas cada mes desde el día 1. Si invierte en marzo, pues a partir de abril empieza a recibir rentas. Así es de que acompáñenos 10 de marzo, 8 de la noche, ahí lo espero. Y pues nada, realmente me parece muy, muy importante que podamos tener acceso a esta información. Nos encuentra también en todas las redes sociales como Viverrent. Y es que, Pablo, Eduardo, pues el comercio no se detiene con la guerra, ¿no? Al contrario, se detona el comercio, hasta plantas que fabrican misiles o siempre en época de guerra. Y dicen por ahí algunos que se crean las guerras para justo detonar la economía. Pablo, Mateos, Eduardo. Hola socios, un saludo. Pues este tema es un poquito polémico, un poco triste, pero es el mundo en el que vivimos. Y esta semana en Viverrent Radio, pues traemos noticias de actualidad, lo que ha pasado en la última semana en el mundo. Y es que tenemos una nueva guerra que, como tú dijiste, Luis, pues tiene visos, ya es una guerra regional en todo Oriente Medio, la guerra de Irán, como se está conociendo, y tiene visos de expandirse pues a varios continentes. Pues sí podría ser una guerra mundial, es preocupante, pero bueno, pues vamos a hablar de este tema geopolítico, pero pues sus implicaciones en bienes raíces y en inversiones, que es de lo que hablamos en este programa. Entonces, bueno, pues recapitulando muy rápido, también para los que escuchen este programa por podcast, por Spotify, Apple Podcast, etcétera, más adelante, y sepan de qué semana estamos hablando, ¿no? Pues es la semana en la que Israel y Estados Unidos, en una acción conjunta, decidió atacar a Irán y bombardear muchísimas instalaciones militares e instalaciones de gobierno, y acabó con varias capas de la cabeza del régimen dictatorial en Irán. Y bueno, Irán, que es una potencia militar con bastante fuerza, atacó a las bases militares de Estados Unidos, a Israel, y indirectamente también a los países del Golfo Pérsico. Y ahí es donde está el problema principal, porque ha habido daños colaterales. El más famoso ha sido en Dubái, en Abu Dhabi, en Qatar, en Kuwait, e incluso en Arabia Saudí. Y bueno, y a través de las milicias que apoyan el régimen de Irán, que recordemos que dentro del islamismo hay dos grandes, digo, hay muchas más, pero ha habido como dos grandes corrientes, los shías o los chiitas en español, y los suníes. Y los países árabes son más suníes, e Irán y la zona de Persia es más chiita, ¿no? Y toda esta zona en el Líbano, en Jordania, en Siria, que hay grupos chiitas que apoyan a Irán, pues también han sido atacados por Israel. En esa defensa de Irán,
Han bloqueado el estrecho de Hormuz, que era al que te referías, Luis, y entonces se ha bloqueado el tránsito marítimo sobre todo de petróleo de toda esa zona, y también han atacado una base británica en Chipre, que ya es territorio de la Unión Europea. Entonces hay una flota de Francia en el Mediterráneo, además de la de Estados Unidos e Israel. Están llamando a otros países de la Unión Europea a intervenir. España ha decidido no intervenir. Y entonces, bueno, pues esta es un poco la situación en estos días que se han desenvuelto. Y pues un poco esas imágenes pues tú has estado ahí varias veces, Luis, en Dubái, ¿no? Esas imágenes de un dron misil de estos de Irán cayendo cerca del Burj Khalifa son un poquito como el 11 de septiembre, ¿no? Como si los bárbaros atacaran al imperio. Y tienen mucho poder mediático. El aeropuerto de Dubái, que es uno de los principales aeropuertos del mundo y hub, está cerrado. O por lo menos estaba cerrado en estos días, no sé si ya reabrió. Pero bueno, esa es un poco la situación. Entonces, en estos momentos de incertidumbre, pues se habla de que hay un éxodo de Dubái, que es la gente que había habido, mucho dinero del mundo que había ido ahí a buscar refugio y que ahora está buscando otros refugios. Entonces, este es el contexto y queríamos hablar de bienes raíces, porque siempre que hay estas convulsiones y esta volatilidad en la confianza internacional, pues el dinero y los inversionistas se van a activos refugio, ¿no? Y normalmente, de manera clásica, ha sido los metales preciosos, sobre todo el oro y la plata, que han subido. Hay analistas que buscan datos históricos donde analizan qué pasó con el oro y la plata, pues desde la época de los romanos casi, ¿no? Y puedes ir viendo qué comprabas con ese oro y plata entonces y qué compras ahora. Y siempre es un activo refugio que se va revalorizando. Pero el problema del oro y la plata, como dice Warren Buffett, es que no te da flujo, no hace nada, ¿no? O sea, está ahí de manera totalmente pasiva y solamente obtienes valor a través de la plusvalía. De que otros crean que eso es un activo refugio, un poco como las criptomonedas, ¿no? Otros creen que es un activo escaso y entonces invierten ahí, por eso sube. Entonces lo que necesitas es que más gente entre para que suba. Es un poco la situación de estos activos refugio que son más especulativos y que están basados en la confianza de otros. El dinero un poco a veces hace eso, ¿no? Y ciertas monedas más que otras. El dólar ha sido de manera clásica un activo refugio. Hoy en día ya no lo es tanto porque se ha devaluado mucho. También un poco a propósito, Donald Trump ha querido devaluar el dólar para que las exportaciones estadounidenses sean más baratas. Pero pues hoy en día entre monedas diríamos que el franco suizo es el activo refugio. Hace poco nos reuníamos con unos banqueros suizos y nos decían que en Suiza puedes conseguir créditos al 1% en francos suizos, ¿no? Porque es una moneda muy estable. Y el euro no tan estable, pero bueno, ahora mismo es más estable que el dólar. Bueno, ese es otro activo refugio, las ciertas divisas. Pero el activo refugio clásico y el que queremos hablar aquí son los bienes raíces. Y bueno, ya me acabé casi el tiempo, Luis, hablando de todo el contexto. Pero bueno, los bienes raíces siempre están ahí. A veces, obviamente, dependiendo de dónde esté el conflicto, pues se pueden destruir si destruyen un edificio. La tierra no, la tierra siempre está ahí. Y si tienes suficiente paciencia, como decía Jorge Pérez en una reciente entrevista, este magnate de los bienes raíces, al final gana el timing y el holding power. El timing es cuando entras y cuando sales. O sea, si no entras en la cúspide de la ola de los precios, pues vas a ganar, ¿no? Si entras un poco antes. Y el holding power, que sería algo así como el poder de contención o cuánto tiempo puedes aguantar, básicamente. Si puedes aguantar tiempo, pues puedes ganar mucho, ¿no? Y ejemplos ahora mismo son quizá Venezuela y Cuba, ¿no? Donde los que aguantaron mucho tiempo con un bien raíz, pues ahora van a ver que se va a apreciar mucho. O los que entraron cuando era muy barato y se pueda liberar. El otro día veía un video que decía que si tienes una propiedad en Cuba al lado del mar, eso va a valer mucho porque las propiedades con acceso directo al mar son escasas y si estás a media hora de vuelo de Miami, pues más. Entonces, bueno, pues a veces, claro, Imagínate, ¿no? tienen riesgo. Sí. Pablo, perdón, es que ponías estos ejemplos, por supuesto, de Venezuela, de Cuba, pero yo pondría ejemplos dentro de México con Tulum, por ejemplo, ¿no? Creo que ahí hay mucha desinformación y Tulum tiene esta capacidad también de resiliencia y está hablando de esta cúspide de la que hablaba Jorge Pérez, que he tenido también la oportunidad de entrevistarlo aquí en este programa.
ha estado en la entrevista de su servidor con Jorge Pérez, que le llaman el Donald Trump latino, que claro que es estadounidense, pero por supuesto que también tiene todas estas raíces latinas y es el rey de los bienes raíces. Pero bueno, resulta que justo pues Tulum tiene esta cúspide, está en esta ola que como que bajó la ola y otra vez va para arriba. Y pues bueno, es lo que hay que entender y sobre todo que, como ya le decía yo, no hay activo más resiliente que los bienes raíces, Pablo, y creo que pues la gente cuando vienen estas guerras se espanta y no invierte y ve cómo sube todo, incluidos los bienes raíces, y pues su dinero pierde valor. Eso es lo que siempre pasa en este tipo de eventos, ¿no? Claro, y aquí podemos aprender mucho de otros mercados. El que ha hablado mucho sobre esto, sobre inversiones en general, es Warren Buffett, que lleva, ya perdió la cuenta, no sé si lleva 60 años como inversor o más, porque empezó como a los 14 años y tiene cerca de 90. Y él dice, claro, ha visto tantos periodos, ha visto guerras, ha visto la bolsa, ha visto muchísimos periodos, ahora la informática, los .com, ahora la inteligencia artificial. Y dice, bueno, pues que siempre el comportamiento humano es siempre igual, ¿no? Se entra en pánico cuando hay alguna noticia negativa. Y aquí volviendo a tu ejemplo de Tulum, Luis, pasa un poco lo mismo, ¿no? Oye, ya esto ya se va a deshacer. Entonces, lo mismo pasa en bolsa, ¿no? La gente dice, ya no vale nada la acción de IBM, no sé. Entonces entra en pánico, hay ventas masivas, baja muchísimo el precio, pero al final, debajo de la acción hay unos fundamentales que dice Warren Buffett, que es un poco los activos, para empezar, de la empresa, la marca, las propiedades, los contratos y luego, obviamente, el flujo. Y es un poco lo mismo en bienes raíces, ¿no? Hay un flujo actual o potencial, a lo mejor el flujo se frenó de golpe, pero la capacidad de un activo inmobiliario de generar flujo en poco tiempo es muy rápida. Y ayer tenía una llamada también con un inversionista que está buscando invertir en locales comerciales y me preguntaba, y tiene muy poca imaginación. O sea, es una persona que tiene ya bastante experiencia en locales comerciales, pero no se le había ocurrido que si divides los locales comerciales, digo, yo no conozco mucho ese mercado, pero le dije, a ver, divide y rentarás, divídelo en triángulo de rentas intensivas, divídelo en espacios más pequeños, unidades de tiempo más pequeño y servicios adicionales. Y ahí vas a obtener mucho más flujo y va a valer mucho más la propiedad. Y eso el que está operándolo con el estándar tradicional, pues no lo sabe. ¿Y por qué menciono esto ahora? Porque es lo mismo en bienes raíces en tiempo de conflicto, ¿no? O sea, cuando tú tienes el control, el dominio sobre el bien raíz, luego ya después le puedes generar mucho más flujo en cuanto haya un atisbo de recuperación, ¿no? Con estas ideas de rentas intensivas que promocionamos en Viverrents. Bueno, pues muy interesante este tema en tiempos de conflicto, en tiempos turbulentos. Hay que mantener la calma, mirar y pensar a largo plazo y no dejarse llevar por el río revuelto, ¿no? Como dice un refrán en castellano, dice, a río revuelto ganancia de pescadores. Exacto. Y me acuerdo mucho, Pablo, de justo otra gran crisis, otra gran guerra, por llamarlo de alguna forma, que fue el COVID. Y recuerdo que tú justo en esa época estabas enfermo de COVID, estuviste hospitalizado, etcétera. Pero pues siempre cuentas, ¿no? Que lo que te cayó fue la renta. Sí, exacto. Y bueno, qué buen ejemplo pusiste, porque al final la renta habitacional, aquí hemos hablado de bienes raíces en general, pero dentro de los bienes raíces, la renta habitacional, hay muchos inversionistas que la desdeñan porque da menos rentabilidad que la comercial, pero es muy resiliente. O sea, al final la gente tiene que vivir en algún sitio y sí, a lo mejor se pueden retrasar un poco en renta o puede haber, pero todos necesitamos vivir en algún lado y dormir cada noche y ese es un factor fundamental certero, ¿no? Y por eso hay fondos de inversión que invierten en residencias o en renta tradicional, porque sabemos que dentro de 50 años la gente va a necesitar dormir y comer, ¿no? Por ahí también hemos seguido varios inversionistas famosos que básicamente solo invierten en eso, en bienes raíces, en comida o en electricidad incluso, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque piensan, ¿qué es lo que va a necesitar siempre la gente? Pues luz, comida y alojamiento, ¿no? Y entonces, mientras haya humanos, y ahora vamos a vivir más, o sea que va a haber más personas durante bastante tiempo, pues eso va a estar aquí dentro de 50 o 100 años. Entonces, esa inversión es muy segura en estos tiempos tumultuosos. Pero adelante, Eduardo, que tú también tienes mucha Pues experiencia no sé en mundial. qué invertiría la inteligencia artificial
Sí, bueno, tenemos problemas de conexión con Eduardo Aguilera, pero yo creo que si le preguntamos, sería un buen ejercicio, ¿no? Si le preguntamos a la inteligencia artificial dónde invertiría en tiempos de guerra, yo creo que diría en armas o en bienes raíces, pero pues vamos a invitarlos nuevamente, por favor, a que vengan al lanzamiento precisamente que tenemos de las ofibodegas, que hablando de lo comercial es lo único volátil en esta época, en época de guerra, en época de pandemia, así fue, pero los negocios hoy se han revolucionado y es precisamente una bodega con oficina lo que buscan decenas de inversionistas, y no solo de inversionistas, sino de usuarios, y hablo de decenas, pero realmente son miles de empresas que funcionan de esta forma, necesitan un lugar para guardar sus productos y necesitan también pues tener a lo mejor una computadora para operar, y de esto vamos a estar hablando el próximo 10 de marzo en punto de las 8 de la noche. Usted puede invertir en una ofibodega completa desde 1.2 millones, recibir rentas, nos encargamos absolutamente de todo, rentas garantizadas por lo menos 5 años, pero pues es un negocio perpetuo, transgeneracional. Tenemos 4 sucursales funcionando de mini bodegas. Usted nos puede visitar en Vive Storage, en Naucalpan, en Guadalajara tenemos 2, en Cancún, y tenemos 2 más en construcción en Monterrey y en Cancún, la segunda, pero usted puede conocer todo esto el próximo 10 de marzo, 8 de la noche. Para inscribirse es gratis la sesión y puede usted conocer absolutamente todo nuestro sistema de administración que hace que genere estas rentabilidades superiores al 10% anual. Escuche usted, insisto, se pagan de manera mensual y además, pues como decía Pablo Mateos, pues el activo per se, el bien raíz per se, va aumentando su valor, pero desde luego que también el negocio y encima, pues las rentas. Así es de que entre usted a www.viverrent.com/radio o /cita. Y ahí en la entrada de la página se puede registrar para que nos acompañe el próximo martes 10 de marzo, www.viverrent.com, ambas con V, y también nos encuentra en todas las redes sociales. Nos puede mandar un mensajito, un DM a Viverrent con V, ambas con V, o Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario, mándeme un mensaje y yo con gusto le mando toda la información. Pablo Mateos, Eduardo Aguilera, pues estamos analizando este tema. Eduardo, si quieres darnos tus conclusiones, nos quedan un par de minutos. Adelante, Eduardo. Socios, pues solo es cuestión de aguantar, ¿no? Yo me cuestionaba qué elegiría la inteligencia artificial ahora, y creo que al final necesita esos fundamentos, ¿no? Tierra, ladrillos, algo tangible, y energéticos. Energía, que es lo que más se consume en el mundo para vivir y para poder reproducir la inteligencia artificial. Entonces, creo que el timing y aguantar es la madre de todas las buenas inversiones, y no correr cuando todos abandonan el barco, porque ahí es cuando vas a perder más en tus inversiones. Esa es mi conclusión, socios. Correcto, pues bueno, hay que preguntarle a GPT, pero si no, pues obviamente pregúntenos aquí a los mosqueteros de las rentas. Yo te agradezco el favor de que nos acompañes, Pablo Mateos. Te encontramos también en redes sociales para quien guste mandar mensaje como Pablo, maestro de las rentas. Igualmente, Eduardo Aguilera, gracias a Eduardo, lo encontramos como eduardo.viverrent, y a su servidor me encuentran en todos lados como Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario. 9 años ya al aire en este programa a través de esta frecuencia. Y bueno, también recuerde que pues estamos, como le decía, desde hace 9 años, todos los jueves 10 de la noche, sábados 4 de la tarde, y nos encuentran en todos lados como Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario en el podcast, y también como Viverrent, ambas con V. Y recuerde que nos vemos este 10 de marzo en este lanzamiento con rentas garantizadas, con inversiones desde 450,000 pesos el ticket. www.viverrent.com. Ahí dése una vuelta, por favor, regístrese, no pierde nada y puede ganar mucho. www.viverrent.com. Gracias, Pablo, Eduardo. Yo soy Luis Ramírez. Nos escuchamos la próxima.
Esto fue Vive Rent Radio. Vive de las rentas. Te esperamos la próxima semana.